Déjame ser honesto contigo, hay algo que me ha estado inquietando, algo que me quita el sueño cada vez que observo el cielo nocturno. Como físico teórico, he pasado décadas analizando datos que sugieren una realidad muy distinta a la que nos vende la ciencia ficción. Todos compartimos ese deseo casi infantil de no estar solos, pero la frialdad de las ecuaciones cuenta una historia de aislamiento absoluto. Valido tu escepticismo porque yo también busqué respuestas en las estrellas, solo para encontrar un silencio dictado por las leyes de la física. Antes de profundizar en esta verdad incómoda, dime por favor desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Hablamos a menudo de miles de millones de galaxias y de billones de planetas que podrían albergar vida. Es una estadística que alimenta nuestra esperanza y llena las salas de cine. Pero la esperanza es un mal sustituto para el cálculo, y la realidad es que el optimismo es una forma de ignorancia matemática. El llamado paradoja de Fermi no es una pregunta curiosa para debatir en un café, es una sentencia de aislamiento. Si el universo es una consecuencia estadística inevitable de la química universal, ¿por qué el cosmos parece un cementerio silencioso en lugar de una metrópolis vibrante? La respuesta no es que ellos estén escondidos o que seamos poco interesantes para una inteligencia superior. Aún nos enfrentaríamos al colapso de la homeostasis. En ausencia de gravedad persistente, el cuerpo humano comienza a deshacerse. Los huesos pierden densidad a un ritmo alarmante, vertiendo calcio en el torrente sanguíneo, y creando cálculos renales debilitantes. Los músculos se atrofian, incluido el corazón, que ya no necesita bombear sangre contra la gravedad, y se vuelve pequeño y débil. El sistema inmunológico se confunde, y empieza a atacar al propio cuerpo, o a ignorar patógenos simples. Estamos encarcelados en nuestra propia biología. El espacio no es nuestro hogar, es un laboratorio de tortura para cada sistema orgánico que poseemos. Sin embargo, el verdadero horror no es biológico sino psicológico. La claustrofobia de la que hablo, no es solo el espacio reducido de una cabina de metal. Es la claustrofobia existencial de saber que estás suspendido en un vacío infinito, donde no existe el arriba ni el abajo, y donde el rescate es físicamente imposible. En la Tierra, incluso en los lugares más remotos, compartimos la misma biosfera. En el espacio profundo, la desconexión es absoluta. Aquí es donde el límite de la velocidad de la luz, esa constante c que mencionamos antes, se convierte en un verdugo psicológico. Imagina que estás en una misión hacia el sistema estelar más cercano. A medida que te alejas, el desfase en la comunicación comienza a estirarse. La respuesta es mucho más humillante y definitiva. El espacio simplemente es demasiado grande, y nosotros somos demasiado pequeños en la escala del tiempo. Imaginad por un momento que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene el tamaño de América del Norte. Bajo esa escala, toda la historia de nuestras transmisiones de radio, todo lo que hemos gritado al cosmos desde que inventamos el telégrafo, no ocuparía más que el ancho de un cabello humano en un patio trasero de Nueva Jersey. Esa es nuestra verdadera esfera de comunicación. Un hilo invisible perdido en un continente de vacío absoluto. Creemos que estamos enviando señales al infinito, pero en realidad, estamos susurrando en una tormenta de arena que abarca miles de kilómetros. La probabilidad de que alguien esté justo en ese milímetro de espacio y en este preciso segundo de la historia es, para cualquier propósito práctico, cero. Aquí es donde la física se vuelve cruel, y nos muestra nuestra verdadera insignificancia. A menudo escucho que solo nos falta una mejor tecnología o un motor más potente para alcanzar las estrellas. Esa es una mentira piadosa que nos contamos para no enfrentar la realidad. La velocidad de la luz, esa constante que llamamos c, no es solo un límite de velocidad que un ingeniero brillante pueda superar algún día. Primero son segundos, luego minutos, luego horas. Al cabo de unos meses, un simple hola tarda días en ir y volver. No hay conversaciones en tiempo real. No hay consuelo inmediato. Estás viviendo en el pasado de la Tierra, y la Tierra está recibiendo ecos de tu pasado. Esta barrera de causalidad rompe el tejido social de cualquier tripulación. Te conviertes en un fantasma para los que dejaste atrás. Si ocurre una emergencia médica o un fallo técnico crítico, la ayuda no llegará. Las instrucciones de la base llegarán cuando ya estés muerto. Esa soledad, ese silencio absoluto y pesado, es capaz de quebrar la mente más disciplinada. La dinámica social dentro de una lata de metal sellada durante años es una receta para la psicosis.
No hay aire fresco, no hay cambio de paisaje, solo el zumbido constante de los sistemas de soporte vital que te recuerdan que estás a 1 milímetro de la asfixia. La privacidad desaparece. Los olores, los sonidos y las manías de tus compañeros se vuelven agresiones constantes. Los estudios sobre el aislamiento extremo en la Antártida, o en simulaciones espaciales, muestran que el cerebro humano empieza a alucinar, a desarrollar paranoia, y a perder la noción del tiempo. Ahora multiplica eso por décadas. El espacio profundo no es un escenario para héroes de ciencia ficción, es un manicomio de alta tecnología flotando en la oscuridad. Es la velocidad de la causalidad misma. Es el tejido de la realidad. Si enviáramos hoy un mensaje a Próxima Centauri, la estrella más cercana, y alguien estuviera allí listo para responder de inmediato, el simple hola tardaría 8,6 años en completar el ciclo. Para cruzar nuestra propia galaxia, necesitaríamos 100.000 años. La comunicación en tiempo real entre especies inteligentes está físicamente prohibida por las leyes del espacio-tiempo. Para que tengan una idea de la humillación energética que esto supone, consideren lo siguiente. Si quisiéramos mover una nave pequeña, de apenas 10 toneladas, a solo un 10% de la velocidad de la luz, necesitaríamos producir y consumir toda la energía generada por la civilización humana completa durante un año. Hablo de cada planta nuclear, cada panel solar, y cada gota de petróleo del planeta quemados para mover un solo objeto a una fracción de la velocidad necesaria. No es un problema de diseño, es una bancarrota termodinámica. La física castiga la ejecución de nuestros sueños interestelares con una severidad que ninguna economía podría soportar. Incluso si ignoramos la energía y la velocidad, chocamos contra el muro del tiempo profundo. El universo tiene 13.800 millones de años. La humanidad lleva emitiendo señales de radio apenas 100 años. Si comprimiéramos toda la historia de la Tierra en un solo día de 24 horas, la era tecnológica humana ocuparía apenas los últimos 0,002 segundos. El tiempo profundo también juega en nuestra contra. Somos criaturas que viven apenas 8 décadas. El universo opera en escalas de miles de millones de años. Ese desajuste es lo que yo llamo la ventana de sincronía. La probabilidad de que una civilización mantenga su estabilidad mental y tecnológica lo suficiente como para cruzar el abismo interestelar, es mínima. Somos como insectos efímeros intentando cruzar un océano que tarda milenios en ser navegado. La entropía no solo afecta a las máquinas, afecta a la voluntad humana. La fe en la misión se desvanece cuando te das cuenta de que eres solo un eslabón en una cadena que probablemente se romperá antes de llegar a la otra orilla. El silencio del cosmos no es solo la ausencia de señales de radio de otros, es el silencio que se produce dentro de la propia especie cuando se aleja demasiado de su cuna. Nos beneficiamos del silencio porque nos mantiene cuerdos dentro de nuestra burbuja terrestre. Intentar romper esa burbuja es enfrentarse a una soledad para la que no estamos evolucionados. El espacio es una medida de seguridad biológica. Nos mantiene aislados no por crueldad, sino por la naturaleza misma de lo que somos. Somos criaturas del barro y la atmósfera, y el intento de convertirnos en seres del vacío, es una contradicción que la física no permite perdonar. Somos un parpadeo accidental. Imaginen 2 faros situados en islas separadas por un océano infinito. Cada faro parpadea solo una vez cada 10.000 años, y ese destello dura apenas un milisegundo. La probabilidad de que un faro vea la luz del otro es nula. No somos 2 barcos cruzándose en la noche, somos 2 barcos cruzando el océano en milenios diferentes, dejando estelas que se borran mucho antes de que el otro llegue. Esta diferencia de escala es aterradora, porque nos arrebata la importancia que creíamos tener en el gran esquema de las cosas. Si ustedes son de los que prefieren entender la matemática real detrás del ruido y la frialdad de los datos crudos por encima del sensacionalismo, consideren suscribirse al canal. Aquí no vendemos fantasías, aquí miramos de frente a los números y a la realidad de nuestra soledad técnica. Finalmente, debemos hablar del fardo biológico. Somos sacos de agua y carbono que evolucionaron para sobrevivir bajo una gravedad específica y protegidos por una magnetosfera única. El espacio profundo no es solo vacío, es un entorno de radiación cósmica ionizante que fragmenta el ADN humano. Un astronauta fuera de nuestra protección recibe en un solo año una dosis de radiación equivalente a 2.000 radiografías de tórax. Antes de que una misión pudiera alcanzar siquiera el sistema estelar vecino, sus tripulantes sufrirían una falencia celular total.
Cada vez que escucho a alguien hablar con ligereza sobre colonizar otros sistemas solares, no puedo evitar pensar en la fragilidad de la psique humana. Hemos construido una civilización basada en la gratificación instantánea y la interconexión constante. ¿Cómo podría esa misma mente sobrevivir a la desconexión total? La realidad es sombría, porque no solo estamos limitados por la energía de nuestros motores, sino por la arquitectura de nuestras neuronas. El espacio es demasiado grande para nosotros, no solo en kilómetros, sino en significado. Al alejarnos de la Tierra, perdemos el contexto de quiénes somos. Al final del día, debemos aceptar que nuestra curiosidad geométrica ha chocado contra un muro de hormigón biológico. No somos los conquistadores de las galaxias que imaginamos en nuestras películas. Somos prisioneros de lujo en un planeta oasis, rodeados por un desierto de radiación y vacío, que no tiene ningún interés en nuestra supervivencia. El silenciador del universo es perfecto, porque no solo apaga las señales, sino que desgasta a los emisores hasta que no queda nada más que polvo y olvido. Esta es la verdad dura que nadie quiere aceptar. No estamos solos porque nadie más exista, sino porque el espacio entre nosotros es una sentencia de aislamiento perpetuo, dictada por la propia estructura de la realidad. El silencio absoluto tiene el poder de despojar a un hombre de su identidad y empujarlo hacia un abismo de locura que ninguna tecnología puede reparar. El espacio es un veneno biológico, y nosotros somos demasiado frágiles para el tablero de juego que pretendemos ocupar. El silencio de las estrellas no es un misterio por resolver. Es el resultado inevitable de una geometría que no fue diseñada para nosotros. El gran filtro no es una barrera que debamos saltar, es el muro donde la vida choca contra la entropía, y la vasta arrogancia de creer que el tiempo nos pertenece. Hablamos de la velocidad de la luz como si fuera un trofeo tecnológico, un récord que algún día romperemos con ingenio y motores de antimateria. Pero la física no es un obstáculo que se pueda negociar con mejores presupuestos o saltos de fe. Es una pared de concreto absoluto a 300.000 kilómetros por segundo. Y detrás de esa pared, en la oscuridad del espacio profundo, nos espera el verdadero verdugo. No es el vacío frío, ni la falta de oxígeno, ni el silencio eterno. Es nuestra propia biología enfrentada a la realidad de la radiación cósmica. Somos en esencia, bolsas de agua y carbono, delicadamente ensambladas bajo el cobijo de un campo magnético y una atmósfera densa. Fuera de esta burbuja, el universo nos trata como ruido genético que debe ser borrado. Permítame ser brutalmente claro sobre lo que sucede cuando un cuerpo humano abandona la magnetosfera de la Tierra. El aislamiento no es solo la falta de gente, es la falta de un eco de nuestra propia existencia en el universo. Ante esta realidad inevitable, me pregunto qué tan resistente creemos que es realmente la fibra de nuestra cordura. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera y me gustaría saber cómo lo enfrentarías tú. Si te encontraras en un viaje de solo 9 meses hacia Marte, sabiendo que no hay vuelta atrás y que el silencio es tu único compañero constante, ¿cómo lidiarías con ese aislamiento total? Comparte tu estrategia mental abajo, me interesa saber si crees que la mente humana tiene alguna oportunidad contra el vacío. Descendamos por un momento de las frías y letales alturas de la radiación cósmica y los límites de la relatividad para aterrizar en un terreno mucho más mundano pero igualmente implacable. Es hora de hablar de la realidad cínica de nuestro propio mundo. A menudo nos venden la idea de que el progreso es una línea recta, ascendente y que el futuro estelar es simplemente una cuestión de voluntad. Pero la física no es el único muro contra el que chocamos. Existe una barrera invisible y sofocante que llamo el paradoxo logístico. Es el baño de agua fría económico que nadie en las agencias espaciales ni en las empresas de Silicon Valley quiere admitir en voz alta. En el espacio profundo, no hay protección. Estamos expuestos a una lluvia constante de núcleos atómicos de alta energía, partículas pesadas que viajan a velocidades relativistas. No son simples rayos de luz. Son proyectiles microscópicos de hierro y magnesio que atraviesan el casco de cualquier nave como si fuera papel de seda. Cuando estas partículas golpean tus células, no solo las dañan, las despedazan. Imagina miles de agujas invisibles, atravesando cada centímetro de tu carne, cada segundo, de cada minuto, de cada día. Estas partículas golpean las hélices de tu ADN, y las rompen en pedazos tan pequeños, que la maquinaria de reparación de la célula simplemente se rinde. El efecto es un horror visceral que la ciencia ficción prefiere ignorar.
Tus células empiezan a mutar de forma descontrolada mientras aún estás vivo. El sistema inmunológico, confundido por la degradación masiva de los tejidos, comienza a atacar tu propio cuerpo. Las mucosas de tu intestino empiezan a desprenderse, causando una hemorragia interna que no se detiene porque tu médula ósea ha dejado de producir plaquetas. La radiación está hirviendo tu código genético desde adentro hacia afuera. En un solo año de viaje interestelar, un astronauta recibiría una dosis equivalente a 1000 o 2000 radiografías de tórax disparadas directamente al centro de su sistema nervioso. Para entender por qué nunca llegaremos a Próxima Centauri, no hace falta mirar a las estrellas, basta con mirar los presupuestos anuales y las hojas de cálculo de las corporaciones modernas. Vivimos en una civilización que ha olvidado cómo construir catedrales. En el pasado, los arquitectos y obreros iniciaban estructuras sabiendo perfectamente que no vivirían para ver la última piedra colocada. Había una visión a largo plazo, una estabilidad generacional que permitía proyectos de siglos. Hoy, nuestra economía está encadenada al ciclo trimestral. Los directores generales de las grandes empresas tecnológicas rinden cuentas cada 90 días. Los políticos operan en ciclos de 4 o 5 años. En este entorno, la exploración interestelar es una imposibilidad administrativa. Un viaje a la estrella más cercana, incluso con tecnologías teóricas que aún no tenemos, requeriría una estabilidad social y financiera sostenida durante siglos. ¿Cómo convences a un inversor o a un votante de que gaste el Producto Interno Bruto de una nación entera en una misión cuyos resultados no se verán hasta dentro de 500 años? La respuesta es sencilla. No puedes. El sistema financiero global está diseñado para el retorno inmediato, para la gratificación instantánea, y para el crecimiento perpetuo a corto plazo. La entropía no solo afecta a las estrellas, también corroe la voluntad política y la capacidad de planificación humana. No es una muerte rápida ni heroica. Es una desintegración celular lenta, donde tu cuerpo se convierte en una masa de tumores y fallos orgánicos, mucho antes de que puedas siquiera ver el resplandor de la estrella más cercana. Incluso si lográramos construir una nave que pudiera viajar a una fracción significativa de la velocidad de la luz, el problema de la masa y la energía se vuelve una pesadilla termodinámica. Para mover una estructura de apenas 10 toneladas a solo el 10% de la velocidad de la luz, necesitaríamos consumir toda la energía que la civilización humana produce en un año entero. Toda la electricidad de nuestras ciudades, todo el combustible de nuestros aviones, toda la energía térmica de nuestras industrias concentrada en un solo empuje. Y ese empuje generaría un calor tan inmenso, que la nave se vaporizaría instantáneamente. La física castiga la ejecución de nuestros sueños de grandeza con una ironía cruel. Si intentas ir lo suficientemente rápido para vencer al tiempo, la energía necesaria para hacerlo te destruirá. Y luego está el factor de la sincronía, ese desfasaje temporal que nos convierte en fantasmas. El universo tiene casi 14.000 millones de años de antigüedad. La humanidad ha emitido señales de radio durante apenas un siglo. Si comprimiéramos toda la historia de la Tierra en un solo día de 24 horas, nuestra era tecnológica ocuparía apenas los últimos 2 milisegundos de ese día. Lo más alarmante es que no solo estamos estancados, sino que en muchos aspectos estamos experimentando una regresión tecnológica real. Existe un mito peligroso de que siempre sabemos más que ayer, pero la ingeniería aeroespacial nos cuenta una historia diferente. Tomemos el ejemplo del Saturno V, el cohete que llevó al ser humano a la Luna. Fue una obra maestra de la ingeniería del siglo XX. Sin embargo, hoy en día, no podemos simplemente apretar un botón y fabricar otro. Hemos perdido el conocimiento táctico, la red de proveedores específicos y la infraestructura industrial que lo hizo posible. Los planos existen, sí, pero el ecosistema de técnicos y artesanos que entendían las tolerancias exactas de cada válvula y cada soldadura ha desaparecido. Hemos desaprendido a hacer las cosas más grandes y audaces, porque la burocracia ha reemplazado a la audacia. La burocracia es la fricción del espíritu humano. Por cada gramo de combustible que queremos enviar al espacio, hay toneladas de papeleo, comités de ética, revisiones presupuestarias y disputas políticas que actúan como un ancla gravitatoria más poderosa que la de la propia Tierra. Hablemos de números fríos, de esos que duelen. Anteriormente mencioné que mover una nave insignificante de 10 toneladas a solo un 10% de la velocidad de la luz requeriría 10 a la potencia de 20 julios.
Somos un destello de luz en una cueva oscura que dura un parpadeo. La probabilidad de que otra civilización esté mirando justo en esa millonésima de segundo, y que además esté situada a una distancia que la luz pueda recorrer antes de que nos extingamos, es estadísticamente nula. Somos barcos cruzando un océano infinito en siglos diferentes. No es que no haya nadie ahí fuera, es que el tiempo es un abismo demasiado profundo para que dos gritos se encuentren. Ver las estrellas no es observar el presente, es leer un obituario cósmico. Cuando miras a Próxima Centauri la ves como era hace más de 4 años. Si miras a través de la galaxia, ves luz que partió cuando los mamuts aún caminaban sobre la Tierra. Intentar alcanzar esas estrellas es intentar viajar a un pasado que ya no existe de la misma forma. Para cuando una nave humana llegara a un sistema estelar vecino, la civilización que la envió podría haber desaparecido hace milenios. El límite de la causalidad, esa velocidad constante de la luz, actúa como una celda de aislamiento. Nos permite mirar hacia afuera, pero nos prohíbe tocar. Es una medida de seguridad biológica grabada en el tejido del espacio-tiempo. El silencio del cosmos no es una conspiración de silencio de los gobiernos, es el resultado de una cuarentena física impuesta por las leyes de la termodinámica. Para que visualicen la magnitud de este absurdo, eso representa la producción total de energía de toda la civilización humana durante un año completo. Imaginen ir al Congreso o a las Naciones Unidas y pedir que todo el planeta apague las luces, detenga las fábricas, apague los hospitales, y detenga el transporte durante 365 días, solo para lanzar una pequeña lata de sardinas hacia el vacío oscuro, con la esperanza de que alguien reciba un mensaje en el siglo XXV. Es una propuesta ridícula desde cualquier punto de vista logístico o económico. No tenemos una economía de escala cósmica. Tenemos una economía de supervivencia planetaria disfrazada de opulencia. Estamos atrapados en un círculo vicioso. Para obtener los recursos necesarios para la expansión interestelar, necesitaríamos una infraestructura minera en el sistema solar que ya estuviera funcionando. Pero para construir esa infraestructura, necesitamos una estabilidad económica que nuestra volatilidad política prohíbe. Incluso si ignoramos el costo energético, nos enfrentamos al dilema de la obsolescencia. Imaginen que hoy lanzamos una nave que tardará 100 años en llegar a su destino. Es muy probable que, 50 años después, desarrollemos una tecnología de propulsión un poco más eficiente que permita que una segunda nave alcance a la primera a mitad de camino. ¿Qué sentido tiene invertir billones en la primera misión si será superada antes de llegar? Imagina por un momento la realidad de una misión multigeneracional. Familias enteras naciendo y muriendo en una lata de metal, lejos de la gravedad que dio forma a sus huesos y de la atmósfera que protegió sus genes. Sin la gravedad de la Tierra, el corazón humano se vuelve esférico y débil. Los huesos se vuelven porosos perdiendo densidad hasta que se vuelven tan frágiles como el cristal. Los fluidos corporales se desplazan hacia la cabeza, aumentando la presión intracraneal, hasta que los globos oculares se deforman y la visión se nubla permanentemente. Somos criaturas planetarias, diseñadas por millones de años de evolución para este suelo específico y esta presión específica. El espacio no es nuestro siguiente paso evolutivo, es un veneno biológico que corroe nuestra esencia misma. Cada intento de escapar de esta realidad nos devuelve al mismo punto de partida. La energía necesaria para doblar el espacio, para crear esos agujeros de gusano que vemos en las películas, requeriría la manipulación de densidades de energía, que desgarrarían cualquier forma de materia orgánica. La física es implacable. No le importa nuestra curiosidad ni nuestro deseo de compañía. Nos ha dado un jardín fértil y nos ha rodeado de un desierto radiactivo de proporciones inimaginables. El beneficio del silencio es la continuidad. Aquellos que se quedan callados, aquellos que no intentan cruzar el abismo, son los que sobreviven. Este pensamiento paraliza cualquier intento serio de inversión. Es la paradoja del viajero. Siempre parece mejor esperar a la siguiente innovación. Pero mientras esperamos, nuestra base industrial se degrada, y nuestra ventana de oportunidad se cierra. La realidad es que somos una especie que ha alcanzado un techo tecnológico y logístico. Nos gusta creer que somos exploradores, pero la mayor parte de nuestro talento científico está siendo desperdiciado en optimizar algoritmos para que la gente haga clic en anuncios o en diseñar productos con obsolescencia programada para alimentar el motor del consumo. Es frustrante observar cuánto potencial se ha perdido en los pasillos de la burocracia y en las guerras de egos políticos.
Hemos pasado de soñar con Marte, a conformarnos con órbita baja para satélites de comunicaciones que solo sirven para que podamos discutir más rápido en redes sociales. Si tú también sientes que es un desperdicio criminal de intelecto y recursos, y estás de acuerdo en que necesitamos enfocarnos en la ciencia pura y en la ingeniería de verdad, en lugar de en la política de corto plazo, deja tu like. Es una pequeña señal de que todavía hay personas que valoran la realidad por encima de la narrativa del marketing. La logística interestelar no es solo un problema de motores, es un problema de coherencia social. Revelar nuestra posición o intentar expandirnos por la galaxia podría ser el error final de una especie que no comprende su propia fragilidad. Al final del día, debemos aceptar que nuestra soledad no es un fallo tecnológico, sino una sentencia dictada por la entropía. El universo no está vacío, está simplemente demasiado lejos, y es demasiado hostil para nuestra forma de vida basada en el carbono. Esta comprensión no debe llevarnos a la desesperación, sino a una responsabilidad aterradora. Si somos los únicos seres con conciencia lo suficientemente cerca como para escucharnos los unos a los otros, entonces la preservación de este pequeño punto azul se convierte en el único imperativo moral que realmente importa. El espacio profundo no nos dará un nuevo hogar, solo nos ofrece una tumba decorada con radiación y tiempo perdido. Es una forma brutal de morir. Es un proceso donde cada una de tus células se desintegra mientras intentas alcanzar un sueño que la física ya ha prohibido. Sabiendo esto, sabiendo que el viaje interestelar no es una aventura sino una carnicería biológica garantizada por las leyes del universo, yo te pregunto directamente a ti. ¿Seguirías ofreciéndote como voluntario para una misión de este tipo? ¿Es tu curiosidad por lo desconocido más fuerte que tu instinto más básico de supervivencia? Una civilización que no puede ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar su propio clima, o cómo alimentar a su población, difícilmente podrá gestionar una misión que requiere una disciplina de hierro durante milenios. El espacio profundo no perdona el desorden. Una pequeña falla en la cadena de suministro en la Tierra, una recesión económica severa, o un cambio de régimen político, podría significar que la nave que enviamos se convierta en un ataúd de metal a la deriva, olvidada por una base que ya no tiene los recursos o el interés para mantener la comunicación. Estamos intentando jugar un juego de dioses con una mentalidad de contadores. La disparidad entre nuestras ambiciones y nuestra realidad económica es el verdadero gran filtro que nos mantiene anclados a este pequeño punto azul. No es que no podamos ir, es que, tal como hemos construido nuestro mundo, no podemos permitirnos el lujo de ir. La física pone los límites de velocidad, pero nuestra propia estructura social pone los candados en las puertas. Somos prisioneros de nuestra propia miopía financiera, observando un océano cósmico que nunca navegaremos porque no estamos dispuestos a pagar el precio de la eternidad. El silencio del universo no es solo físico, es el eco de nuestra propia incapacidad para pensar más allá del próximo cheque de dividendos. Cuéntame en los comentarios si crees que el precio de la verdad justifica la destrucción total de nuestra biología. Me interesa saber cuántos de ustedes aún elegirían el vacío, sabiendo que el vacío siempre gana. Usted ha escuchado las promesas. Las hemos visto en las portadas de revistas de divulgación y en las superproducciones de Hollywood. Nos dicen que el universo es nuestro jardín, que solo estamos a un gran avance tecnológico de distancia de estrechar la mano de otra inteligencia. Es una narrativa reconfortante que alimenta nuestra ambición. Sin embargo, cuando entramos en el laboratorio de la realidad y cerramos la puerta tras nosotros, los números cuentan una historia muy distinta. Bienvenidos al laberinto de la ingeniería, un lugar donde cada solución brillante engendra un problema todavía más devastador. Es el ciclo del sí pero. Es el momento en el que el optimismo de la ciencia ficción se estrella contra el muro de hormigón de la termodinámica y la mecánica cuántica. Empecemos con la propuesta más lógica y popular, el motor de antimateria. Sobre el papel, es la perfección absoluta. Algunos dicen que, si logramos dominar la aniquilación entre materia y antimateria, obtendremos la densidad energética definitiva, siguiendo la famosa ecuación de Einstein, donde la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es el recordatorio constante de que, mientras no reformulemos nuestra relación con el tiempo y el valor, las estrellas seguirán siendo solo luces distantes en un techo que no podemos alcanzar. Hemos construido una jaula de oro hecha de burocracia y reportes trimestrales, y nos preguntamos por qué no podemos volar. La respuesta está en nuestras propias manos,
en los presupuestos que aprobamos, y en las prioridades que elegimos cada día. El cosmos es vasto, pero nuestra voluntad se ha vuelto pequeña, asfixiada por la logística de un mundo que ha olvidado cómo soñar en escalas de tiempo que superen una vida humana. Llegados a este punto, debemos apartar la mirada de las pizarras llenas de cálculos y de los hangares vacíos para observar algo mucho más inquietante. El abismo que nos separa de las estrellas no es solo físico o económico, es profundamente ético. Imaginemos que mañana mismo, mediante un esfuerzo hercúleo que consume la producción energética total de nuestro planeta, logramos lanzar nuestra primera misión tripulada hacia el sistema estelar más cercano. En ese preciso instante habremos cometido quizás el acto más egoísta y cruel de la historia humana. No estamos enviando héroes a una nueva frontera. Estamos condenando a seres conscientes a una degradación biológica y psicológica sin precedentes en un entorno para el cual la evolución nunca nos preparó. Es el combustible más eficiente del universo conocido. Un solo gramo de antimateria liberaría una energía equivalente a la bomba atómica de Hiroshima. Sí, parece la llave maestra para las estrellas. Pero aquí es donde la ingeniería nos golpea con la realidad. Para empezar, la antimateria no existe de forma natural en cantidades aprovechables. Tenemos que fabricarla, átomo por átomo, en aceleradores de partículas. Con nuestra tecnología actual, producir un solo gramo de antimateria nos costaría aproximadamente 100.000 billones de dólares, y requeriría más energía de la que la humanidad ha producido en toda su historia. Estamos intentando comprar un boleto interestelar con una moneda que no podemos acuñar, e incluso si la tuviéramos, ¿cómo la guardamos? La antimateria no puede tocar nada. Si entra en contacto con las paredes de un tanque de combustible, la nave se desintegra en un destello de rayos gamma. Necesitaríamos trampas magnéticas perfectas, que no fallen ni un microsegundo durante siglos. Un solo error en el sistema de contención no es una avería mecánica, es un evento de extinción para la tripulación. La ingeniería de la antimateria no es una cuestión de diseño, es una cuestión de intentar contener un sol en una botella de cristal mientras caminas por un campo de minas. Usted podría argumentar entonces que no necesitamos combustible pesado, si podemos usar el espacio mismo. Debemos preguntarnos con total honestidad si lo que buscamos es exploración, o si simplemente estamos orquestando un suicidio asistido por la alta tecnología. El espacio profundo es un veneno para la estructura de la vida. Sin el escudo de nuestra magnetosfera, el ADN humano se fragmenta bajo el impacto constante de núcleos atómicos de alta energía. Enviar a un ser humano fuera de este capullo protector es someterlo a una falencia celular garantizada mucho antes de que pueda ver de cerca otro sol. Pero el dilema va más allá de la biología individual. Si enviamos una nave que tardará siglos en llegar, estamos creando una prisión generacional. Estamos decidiendo el destino de seres humanos, que nacerán, vivirán y morirán dentro de un cilindro de metal en el vacío, sin haber elegido nunca esa misión. Es una forma de esclavitud cósmica justificada por la curiosidad de sus ancestros. ¿Qué derecho tenemos nosotros de imponer un propósito tan absoluto a personas que aún no existen? Aquí es donde el silencio del universo deja de ser un misterio y comienza a parecer una advertencia. Existe una teoría escalofriante que sugiere que el cosmos es como un bosque oscuro. En este bosque cada civilización es un cazador armado que se mueve sigilosamente entre los árboles. El silencio no es una falta de vida, sino una estrategia de supervivencia. Aquí aparece el famoso motor de curvatura o impulsor Alcubierre. Es la solución favorita de los teóricos. Algunos dicen que, si logramos comprimir el espacio-tiempo delante de la nave y expandirlo por detrás, podríamos movernos sin violar la causalidad, viajando efectivamente más rápido que la luz, dentro de una burbuja de distorsión. Es una idea elegante que resuelve el problema del tiempo. Pero el motor de curvatura exige algo llamado energía negativa o materia exótica, algo que, hasta donde sabemos, podría no existir en el universo físico, o ser solo un artefacto matemático. Pero supongamos por un momento que encontramos esa materia exótica. Los cálculos indican que para mover una nave pequeña necesitaríamos una cantidad de energía equivalente a la masa de todo el planeta Júpiter. Estamos hablando de niveles de energía que no pertenecen a una civilización sino a la arquitectura del propio cosmos. Y hay un problema todavía más sombrío. Mientras la burbuja de curvatura viaja por el espacio, iría acumulando partículas de alta energía en su frente de choque. Al llegar a su destino y detener la nave, toda esa radiación acumulada se liberaría hacia adelante en una ráfaga colosal. No llegaríamos como exploradores,
Llegaríamos como una supernova artificial, que incineraría instantáneamente cualquier planeta que intentáramos visitar. La física castiga la ejecución del viaje interestelar convirtiendo nuestro vehículo en una zona de destrucción total. En un universo de recursos finitos y distancias imposibles, cualquier civilización que revele su posición está cometiendo un error fatal. Al intentar contactar con otros, o al expandir nuestra presencia más allá de nuestro hogar, podríamos estar encendiendo una bengala en medio de una jauría de depredadores, que han comprendido hace eones, lo que nosotros apenas empezamos a vislumbrar. El beneficio del silencio es la continuidad de la especie. La discreción es el único escudo real contra la extinción. Quienes se benefician del silencio somos nosotros mismos, aunque nuestra arrogancia nos impida verlo. El vacío no es un desierto que espera ser colonizado, sino un amortiguador que nos protege de realidades que no estamos listos para enfrentar. Al insistir en cruzar estas barreras físicas, estamos desafiando no solo las leyes de la causalidad, sino también la lógica de la autopreservación. La pregunta incómoda que nadie quiere responder es si nuestra necesidad de saber justifica poner en riesgo la existencia de toda la biosfera terrestre. El silencio es una medida de seguridad biológica dictada por la termodinámica, y romperlo podría ser el último acto de nuestra civilización. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar nuestra posición en el cosmos. Si el encuentro físico es imposible y la comunicación está prohibida por la velocidad de la luz, quizás la respuesta ética sea aceptar nuestra soledad como un regalo. Este es un rompecabezas de ingeniería fascinante. Si usted está disfrutando de este análisis técnico aprofundado, y valora la honestidad por encima del sensacionalismo, verifique si está inscrito en este canal. Tenemos muchos otros misterios de la física para resolver juntos desde una perspectiva realista. Continuemos con el laberinto. Ante la imposibilidad de ir rápido, muchos proponen ir despacio. Las naves generacionales. Si no podemos vencer al tiempo, nos adaptaremos a él. Construyamos una ciudad flotante, un ecosistema cerrado donde generaciones de humanos nazcan, vivan y mueran mientras viajan hacia Próxima Centauri durante siglos. Sí, parece viable desde una perspectiva estructural. Pero la ingeniería de sistemas nos dice lo contrario. Un sistema cerrado nunca es 100% eficiente. La segunda ley de la termodinámica dicta que la entropía siempre gana. En un viaje de 500 años, la pérdida de nutrientes, la degradación de los polímeros y la acumulación de toxinas en el sistema de reciclaje de agua, terminarían por colapsar la biosfera interna, mucho antes de llegar a la mitad del camino. No existe el reciclaje perfecto. Además, está el problema de la masa. Una nave que albergue a una población genéticamente viable, necesitaría un tamaño colosal. Cuanta más masa tiene una nave, más energía se necesita para acelerarla, y lo que es más crítico, para frenarla. Un regalo que nos otorga la responsabilidad absoluta, sobre el único lugar donde sabemos que la vida puede florecer. La verdadera madurez de una especie, no se mide por su capacidad de construir naves que desafíen la física, sino por su sabiduría para entender cuándo es mejor quedarse en casa. Estamos ante la encrucijada definitiva de nuestra historia. Por un lado, el impulso romántico de la expansión que nos ha traído hasta aquí. Por el otro, la fría realidad de que el espacio es un entorno hostil diseñado para borrarnos de la existencia. Es momento de dejar de lado las fantasías de la ciencia ficción y enfrentar el peso moral de nuestras ambiciones. ¿Es el progreso un valor absoluto que justifica cualquier sacrificio, o es la preservación de la vida humana el único imperativo moral que realmente importa? Esta es la cuestión final que les planteo. ¿Vale la pena el sacrificio de vidas humanas y de la estabilidad de nuestro propio planeta por un progreso que la física misma parece prohibirnos? ¿Es nuestra curiosidad una virtud o una forma de negligencia criminal hacia las generaciones futuras? Quiero leer su opinión sincera en los comentarios porque este es un debate que necesitamos tener antes de que el deseo de alcanzar las estrellas nos haga olvidar cómo cuidar el suelo que pisamos. Para detener una nave de ese tamaño en el sistema de destino, necesitaríamos cargar con el doble de combustible, lo que aumenta la masa inicial exponencialmente. Es la tiranía de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky llevada al absurdo. Estamos atrapados en un ciclo donde la solución a la distancia crea una masa que hace el viaje imposible. Incluso si ignoramos el combustible, el espacio mismo es el enemigo. A menudo imaginamos el vacío como algo vacío. Pero es un campo de tiro. Cuando una nave se mueve a velocidades significativas,
Incluso el polvo interestelar se convierte en proyectiles cinéticos. Un grano de arena impactando a 1/3 de la velocidad de la luz tiene la energía de un misil de crucero. Para proteger una nave durante siglos, necesitaríamos escudos de plomo o agua de metros de espesor, lo que nos devuelve al problema de la masa inmanejable. Algunos sugieren usar campos magnéticos potentes para desviar el plasma cósmico, pero la energía necesaria para mantener esos campos durante siglos superaría la capacidad de cualquier reactor de fusión que podamos imaginar hoy. Luego está el factor del mantenimiento. ¿Cómo garantizamos que una pieza de tecnología funcione sin fallos durante 10 generaciones en un entorno donde no hay repuestos externos? En la Tierra, nuestras infraestructuras más duraderas, como las pirámides, son bloques de piedra estáticos. La respuesta a esta pregunta definirá si somos una especie destinada a la sabiduría, o simplemente otro destello fugaz que desaparece en la oscuridad del bosque cósmico. Después de analizar las barreras infranqueables de la física, la fragilidad de nuestra biología y la vastedad aterradora del tiempo, es natural sentir una profunda sensación de aislamiento. Podrías pensar que este diagnóstico de la realidad es una rendición, pero es exactamente lo contrario. Reconocer las paredes de nuestra celda cósmica es el primer paso para entender la verdadera magnitud de nuestra existencia. Si el silencio del universo es tan absoluto como sugieren los datos, entonces no somos una coincidencia estadística más en un cosmos abarrotado. Somos algo mucho más extraordinario. Somos la vanguardia de la conciencia en un rincón del espacio que, sin nosotros, sería solo un despliegue mecánico de materia y energía. Esta soledad impuesta por las leyes de la causalidad no debe ser motivo de desesperación, sino un llamado a una responsabilidad sin precedentes. Si somos los únicos seres capaces de observar, medir y dar significado al universo en miles de años luz a la redonda, entonces la preservación de la vida en la Tierra se convierte en el único imperativo moral absoluto. No podemos permitirnos el lujo de la autodestrucción cuando somos los únicos guardianes de la chispa de la inteligencia. Nuestras máquinas más complejas apenas duran unas décadas antes de que la fatiga del material y la radiación las conviertan en chatarra. La ingeniería interestelar requiere una estabilidad de materiales que la química de nuestra tabla periódica simplemente no permite bajo el bombardeo constante de los rayos cósmicos. Al final de este laberinto, nos encontramos con la realidad de que la ingeniería no es solo una cuestión de ingenio, sino de recursos y leyes fundamentales. Cada vez que intentamos esquivar una ley física, la naturaleza nos presenta una factura energética o logística que no podemos pagar. El ciclo del sí, pero es la forma en que el universo nos dice que estamos diseñados para un entorno específico, bajo una protección específica, y que intentar salir de ella no es un problema de falta de mejores motores, sino una contradicción con la forma en que la materia y la energía interactúan a gran escala. La ingeniería interestelar es, en última instancia, una batalla contra la degradación. No solo la degradación de las máquinas, sino la de la información y la biología. Estamos intentando lanzar un dardo a través de un océano de interferencia y entropía, esperando que el dardo no solo llegue, sino que siga siendo un dardo cuando aterrice. La dura verdad es que el costo de cruzar el abismo es tan alto que cualquier civilización racional llegaría a la misma conclusión que nosotros al hacer los cálculos. Cada descubrimiento que hacemos, cada problema que resolvemos, y cada paso que damos hacia la estabilidad de nuestra propia civilización, es una victoria para el cosmos mismo. Aunque hoy nos enfrentamos a límites que parecen finales, el espíritu humano posee una cualidad que la física no puede cuantificar fácilmente. Somos una especie que se crece ante el muro. La historia de nuestra ciencia es la historia de convertir lo imposible en lo cotidiano. Hoy somos apenas una civilización de tipo cero, luchando por dominar los recursos de nuestro propio planeta y atrapados en una adolescencia tecnológica volátil. Pero el camino hacia adelante está trazado en las estrellas que observamos. El sueño de convertirnos en una civilización de tipo 1, capaz de gestionar toda la energía de nuestro mundo, es el primer peldaño. De ahí, el horizonte nos invita a imaginar un futuro de tipo 2, donde la energía de nuestra estrella sea el motor de una expansión que hoy no podemos ni calcular, para finalmente aspirar a la escala de tipo 3, donde la galaxia entera resuene con nuestra presencia. Es cierto que las naves de metal y los cuerpos de carbono pueden tener un límite biológico, pero nuestra capacidad de trascender esos límites a través de la inteligencia y la tecnología, no tiene un final escrito. El silencio del cosmos no es un misterio por resolver, es el resultado lógico de un universo donde las leyes de la física actúan como una cuarentena absoluta.
No es que no podamos construir la nave, es que la física del espacio-tiempo ha diseñado un sistema donde el precio de la entrada es la destrucción de la propia entidad que intenta entrar. Somos prisioneros de una geometría perfecta, y en esa prisión, nuestro único refugio real sigue siendo el pequeño punto azul que intentamos desesperadamente abandonar. Hasta este punto hemos diseccionado la imposibilidad de la ingeniería y el castigo implacable de las leyes de la termodinámica. Hemos hablado de naves que son teóricamente posibles pero prácticamente inalcanzables. Sin embargo, hay un componente que a menudo olvidamos en nuestra arrogancia tecnológica, y es el componente más frágil de toda la ecuación. Nosotros. El factor humano no es simplemente una variable en un asiento de piloto, es el mayor lastre biológico que el universo ha intentado procesar. Debemos entender que somos sacos de agua y carbono que evolucionaron bajo condiciones extremadamente específicas. Estamos diseñados para una gravedad de 1 G, protegidos por una magnetosfera masiva y sumergidos en una mezcla de gases muy precisa. El espacio profundo no es solo un vacío, es un veneno biológico que ataca la estructura misma de lo que nos hace seres vivos. Tal vez el contacto con otros no ocurra mediante viajes físicos, sino a través de una madurez tecnológica que nos permita detectar las sutiles tecnofirmas de otros que, como nosotros, también están atrapados en su propio silencio, esperando a ser vistos. Nuestra soledad actual es la protección que nos ha permitido evolucionar sin interferencias, dándonos el tiempo necesario para convertirnos en una especie que merezca heredar el vacío. Mira el cielo nocturno no con la tristeza de quien se sabe solo, sino con el asombro de quien se sabe pionero. Somos los arquitectos de un significado que el universo por sí solo no posee. El silencio no es una tumba, es un lienzo en blanco que espera nuestra historia. Lo imposible es simplemente el estado actual de nuestra ignorancia, una frontera móvil que empujamos con cada nueva pregunta que nos atrevemos a formular. El universo es vasto, las leyes son estrictas, y el desafío es monumental, pero estamos aquí, y apenas estamos comenzando. El imposible es solo temporario para una especie que se niega a dejar de mirar hacia arriba. Si quieres continuar explorando las fronteras de la realidad y desafiando los límites de lo que creíamos saber, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de honestidad y descubrimiento. Nuestra travesía por el gran océano cósmico acaba de empezar. Cuando miramos las estrellas desde la comodidad de nuestra atmósfera, el cielo parece una invitación, pero la realidad es que el espacio es una zona de exclusión para el ADN. Fuera del escudo de la Tierra, la radiación cósmica ionizante no es una molestia, es un bombardeo constante de núcleos atómicos de alta energía que viajan a velocidades relativistas. Estos proyectiles subatómicos atraviesan el casco de cualquier nave convencional como si fuera papel de fumar. Una vez dentro, impactan contra nuestras células, fragmentando las cadenas de ADN en una danza de destrucción molecular que ninguna reparación biológica puede seguir. Un astronauta en el espacio profundo recibe en un solo año una dosis de radiación equivalente a 1000 o 2000 radiografías de tórax. Esto no solo significa cáncer a largo plazo, significa falencia celular inmediata, cataratas, degradación del sistema nervioso central, y una muerte lenta antes de que la nave haya recorrido siquiera una fracción del camino hacia Próxima Centauri. La idea de misiones multigeneracionales en naves espaciales es, desde un punto de vista genético, una sentencia de muerte. Las mutaciones se acumularían de tal forma que, tras 3 generaciones, lo que llegara al destino difícilmente podría reconocerse como humano. Pero supongamos por un momento que logramos un blindaje perfecto utilizando metros de agua o polietileno, algo que añadiría una masa inmanejable a la nave.